Hola a todos y bienvenidos a bibliatogo.com. Una vez más estamos aquí llevando un mensaje de reflexión, de aprendizaje acerca del mensaje que Dios tiene para nuestras vidas en su palabra, la Biblia. Es importante que nosotros, los hijos de Dios, vayamos a la Biblia diariamente, que dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestro espíritu para ser edificados, para ser formados, para que Dios hable a nuestro corazón y a nuestra vida de manera directa. Si usted no sabe cómo leer la Biblia, cómo estudiar la palabra de Dios, y no simplemente tener la Biblia como un libro más en la biblioteca de su casa, de su apartamento, pues yo le invito a que se capacite, a que busque ayuda, busque orientación espiritual, busque a personas que puedan orientarle, que puedan edificarle, y que puedan aportarle, ¿cierto?, más de lo que muchas veces personas a nuestro alrededor nos aportan. Sin lugar a dudas, si prestamos más atención con nuestros sentidos a lo que dice la prensa, la televisión, aún el mismo internet, y no tenemos un filtro que pueda evitar que a nuestra vida lleguen mensajes que lo único que van a hacer es deprimir y van a seguir amargando mucho más nuestra existencia. Por eso, la palabra de Dios es un mensaje de esperanza. La Biblia es un mensaje que nos va a capacitar a usted y a mí para enfrentar los desafíos y enfrentar los retos que Dios tiene para nosotros. Hoy es 30 de octubre del año 2012. Yo le invito para que ya mismo entre a nuestro sitio en internet bibliatogo.com, haga su registro totalmente gratis y comience su proceso de capacitación. Pues bien, en esta oportunidad quiero invitarles a ustedes, y no con el propósito, no con el ánimo de dar una respuesta absoluta acerca de qué es Dios y cómo es Dios, porque pues estaríamos limitando la naturaleza y la definición misma de nuestro Padre Dios. Pero sí quiero ir a la palabra de Dios y descubrir características, descubrir aspectos de la naturaleza de nuestro Papá Dios, y mirar cómo esa naturaleza de Dios y cómo la acción de Dios puede impactar y generar cambio y transformación en nuestra vida, ¿cierto? Como el nombre de este video lo indica, vamos a hablar acerca de qué es Dios y cómo es Dios. Para eso vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a estudiar lo que la Biblia nos enseña, y vamos a comenzar leyendo un pasaje que está en el libro de los Romanos, en el capítulo 15, en el verso 5. Dice la Biblia que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. No es otro el objetivo, no es otro el propósito de Dios, sino que nuestra vida sea una vida donde haya ánimo, donde haya motivación, donde perseveremos para alcanzar nuestras metas, para que usted haga un plan, un proyecto de vida espiritual y usted se disponga y se esfuerce para que ese plan se cumpla, para que esos objetivos que usted se ha trazado se cumplan. Y la misma Biblia nos dice, nos indica que Dios, que es el Dios que infunde aliento y perseverancia, es el que nos va a permitir a nosotros vivir en armonía, conforme, dice la Biblia, al ejemplo de Cristo Jesús. Recuerde usted que Jesús es modelo, molde y ejemplo de vida. Su meta, su modelo a seguir, su faro a seguir y a buscar es la vida de Cristo en usted. No hay mejor forma de vivir nuestra vida y no hay mejor forma de disfrutar nuestra existencia si no es con la ayuda y con la presencia permanente de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso es importante entonces que usted y yo comprendamos que el propósito de Dios siempre ha sido el de bendecirnos. Cuando usted se pregunta ¿qué es Dios y quién es Dios? Pues bien, una primera respuesta es: Él es el más grande interesado en que a usted le vaya bien, en que usted sea una persona feliz, que alcance sus metas, sus logros. Él es el más interesado en que su vida sea una vida en armonía. Pero Él, a usted y a mí, nos dio un modelo, molde y ejemplo a seguir, es Jesucristo. Por eso, el Hijo y la hija de Dios no tienen excusas para fracasar. Cuando usted y yo fracasamos en la vida,
Lo hacemos producto de la decisión, seguramente, de haber vivido más apegados a nuestra voluntad que al gobierno y a la autoridad de Dios en nosotros. Lo que usted ahora mismo está viviendo, seguramente lo está viviendo, uno, porque Dios en su soberanía lo permite, porque Él quiere descubrir la verdad y la realidad en su corazón. Por eso entonces, yo le motivo a usted, primero, para que comprenda que el mayor interés de Dios es que usted sea una persona feliz, usted sea una persona realizada, usted sea una persona que disfrute plenamente de las capacidades, los dones y los talentos que Dios a usted le ha dado. También nos enseña la Biblia en el libro de Romanos capítulo 15, verso 13, y dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si hay una característica, si hay un detalle del carácter de Dios que tiene que ver con Él, ¿qué es? Es la esperanza. Dice la Biblia que Él es el Dios de esperanza. Y Él es el Dios de esperanza, y el cómo tiene que ver en la manera como Él actúa, cómo Él pone esa esperanza que es Él en su naturaleza y la activa en nuestra vida para que ahora usted y yo también tengamos esperanza. Ya nuestra esperanza no está puesta en hombres, ya nuestra esperanza ni siquiera está puesta en nosotros mismos, en las capacidades que tenemos o en los objetivos que nos hemos trazado, no. Usted y yo ahora debemos actuar, estamos llamados a actuar conforme al poder del Espíritu Santo. Si ahora mismo usted en su vida no está teniendo comunión con el Espíritu Santo, usted tiene entonces que volver al fundamento que es Cristo, para que ahora Cristo entonces, a través de su palabra y a través de un proceso de formación, le lleve a usted a conocer a la maravillosa persona del Espíritu Santo. El Hijo de Dios que vive sin esperanza es porque es una persona que no vive llena y controlada y dirigida por el Espíritu Santo. Porque si hay alguien que infunde esperanza en nosotros y nos da fuerza a nosotros para seguir adelante, es el Espíritu Santo. Aprendemos también de qué es Dios y cómo es Dios. En 2 Corintios capítulo 13, verso 11 dice: En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz. Pero mire qué hermoso lo que dice: y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Y aquí se nos muestran dos aspectos del carácter sobrenatural de Dios. El primero está asociado al amor y el segundo está asociado a la paz. Y si usted observa bien el pasaje, el apóstol Pablo comienza diciendo: hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan la paz. Pero todo esto yo lo puedo hacer en la medida en que conozco al Dios de amor y al Dios de paz. Yo no puedo pretender ser un hijo de Dios si no conozco este aspecto del carácter de mi Padre. La paternidad de Dios está asociada al propósito, al perdón, al amor, a la experiencia de restauración que Dios ha querido hacer en mi vida. Luego entonces, otro aspecto de qué es y cómo es Dios tiene que ver con el amor y con la paz. Muy bien. Vemos también en la Biblia, en Filipenses capítulo 4, verso 9, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y dice: y el Dios de paz estará con ustedes. Dios es un Dios de paz que nos asegura algo: su presencia. Él nos asegura su respaldo, Él nos asegura su amor eterno, su constante ayuda, su respuesta siempre presente. Por eso, aunque el qué es Dios está asociado a la naturaleza misma de su esencia, y el cómo es está asociado a la manera como Él actúa y cómo Él entonces esas características de su naturaleza las pone activas en nuestra vida, pues sin lugar a dudas, Dios lo que es, asimismo, Él actúa. Cuando yo comprendo que Él es el Dios de paz y que Él estará conmigo, pues yo voy por la vida cumpliendo mis metas, cumpliendo mis objetivos,
aprendiendo en la vida todo lo que Dios quiere que yo aprenda, pero siempre cuento con ese aspecto relevante de Dios. Él es mi Padre, Él es mi amor, Él es mi paz, Él es mi ayuda, Él es mi fortaleza. Vemos también en 2 de Corintios capítulo 1 verso 3, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Él es un Dios que consuela. Él es un Dios que nos ama, que nos restaura. ¿Sabía usted que el día que Cristo llegó a su vida, llegó para transformarla y cambiarla? Y seguramente cuando Cristo llegó a la puerta de su corazón, usted no le estaba buscando, usted no estaba orando. A lo mejor usted estaba en la peor situación de su vida, o a lo mejor estaba en el mejor momento de su vida, pero todo cambió. Por eso entonces, cuando Dios llega a mi vida, Él viene para hacer respuesta. Primera de Pedro 5:10 nos enseña y dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Mire qué importante esto. La Biblia no nos esconde a nosotros de que habremos de padecer. La Biblia no nos esconde a nosotros la realidad de la vida, la realidad de las circunstancias, pero sí nos prepara y sí nos capacita y sí nos anuncia de que aunque habrán situaciones, aunque habrá sufrimiento, aunque vamos a padecer, el mismo Dios de toda gracia, Él que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo nos va a restaurar, nos hará fuertes, firmes y estables. Qué tremendo esto si lo asociamos con el carácter paterno de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre que hace todo por sus hijos los está capacitando para perder, los está entrenando para la escuela y la vida de frustración. Pero el Padre que deja que sus hijos de vez en cuando se enfrenten a las situaciones difíciles, les está capacitando para que el día de mañana ellos entonces sepan enfrentar desafíos y circunstancias adversas. Para terminar entonces, la Biblia nos enseña en 1 de Timoteo 1:17, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sin lugar a dudas, usted y yo tenemos en Dios a un Padre. Usted y yo tenemos en Él todo lo que nuestra vida necesita para ser feliz. El más interesado en su realización personal es Dios. Quiero invitarle entonces a que conozca a ese Dios, al Dios de la Biblia, al Dios real, al Dios que le ama con profundo amor, que le amó tanto que entregó a su Hijo por usted. Le invito para que se capacite, para que aprenda, para que se instruya en la palabra de Dios, para que construya el proyecto de vida espiritual que usted siempre ha soñado. Suscríbase a nuestro canal dando clic aquí en la cajita, en la parte inferior derecha. Si le gustó este video, pues puede darle clic en me gusta o compartirlo con un amigo en las redes sociales. Y les motivo y les invito para que comiencen desde ya en bibliatogo.com su programa de formación nivel esencial, nivel desarrollo y nivel de fundamentos. Este jueves, 1 de noviembre, tenemos evento, conferencia en vivo. El tema es la bestia y el falso profeta. Dios les bendiga entonces. Nos vemos en una próxima oportunidad. Visiten los videos de nuestro canal. Aquí pueden dar clic para ver el video anterior y clic para ver el próximo video. Muchas bendiciones y hasta pronto.